Muy buenos días, un saludo de Marco. ¿A quién verdaderamente está combatiendo Frena? Amigos, este video que hago, lo hago para que verdaderamente las personas entiendan de lo que actualmente está aconteciendo en México y a nivel mundial. Y esto lo digo porque actualmente el dictadorzuelo comunistoide de López Obrador pues le mandó un mensaje a la ONU o a la Organización de las Naciones Unidas, a donde les dijo que él verdaderamente en lo que cree es en esa basura y porquería de la fraternidad universal, y les mandó un saludo masónico y verdaderamente abierta y descaradamente, verdaderamente cínica y descaradamente, este dictadorzuelo comunistoide de López se declara masón abiertamente. Entonces, muchas personas que por ignorancia, por desconocimiento o por no tener un conocimiento profundo de lo que actualmente está aconteciendo en México y a nivel mundial, pues no entienden que Frena no solo está combatiendo a un mal gobierno en México, sino que Frena y los ciudadanos que verdaderamente usan el cerebro, verdaderamente, nos hemos dado cuenta que verdaderamente lo que está pasando en México es un plan mundial de la masonería sionista, masónica, satánica, demoníaca, perversa, Illuminati, para destruir a nuestro amado país que es México. Entonces, las personas deben de entender que el movimiento ciudadano Frena no solo está combatiendo a este mal gobierno de México, del dictadorzuelo comunistoide López, masón satánico, hablador, porque ya se declaró abiertamente, y eso lo pueden checar en su mismo canal de internet de él, de López Hablador, a donde se declara abiertamente masón y le manda un saludo fraternal a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque las mismas Naciones Unidas está llena de masones. Tal es así que en las mismas Naciones Unidas hay un templo masónico a donde estos masones perversos, pues ahí hacen sus porquerías extrañas y ocultas de siempre. Y que verdaderamente lo que está pasando en México es un plan de la masonería mundial para destruir a México. Tal es así que ya crearon una constitución verdaderamente diabólica, satánica y perversa para disque sustituir a la constitución honorable patriota de México, que es la constitución mexicana de la Carta Magna de México, y que eso no lo vamos a permitir, y que verdaderamente el pueblo de México debe de defender la constitución mexicana a capa y espada, porque es la constitución que nuestros héroes antepasados mexicanos le dejaron al pueblo de México para que se emplee la justicia en este gran país que es México. Y que muchas personas piensan, la gente ignorante y analfabeta, la gente inconsciente que no usa el cerebro, que quizás frene su movimiento de revoltosos que, que están levantando la voz y que están criticando al supuesto presidente de México sin sentido ni fundamento, cuando no es así. Cuando los ciudadanos honorables mexicanos patriotas usan el cerebro y verdaderamente tienen conciencia de lo que está en juego en México, y que no solo los ciudadanos mexicanos están levantando la voz por este gobierno inútil e incompetente, sino que los ciudadanos mexicanos levantan la voz para tener a un mejor país, y que muchos ciudadanos del movimiento Frena saben que también aquí va en juego la soberanía de México, porque no solo se trata de destituir al dictadorzuelo comunistoide de López Masón satánico hablador, sino aquí lo que va en juego es la soberanía de este gran país que es México. Porque, hablando francamente, López no es más que un vulgar títere de la masonería mundial. Él, como Nicolás Maduro, como la mafia asquerosa, repugnante, castrista de Cuba, como Daniel Ortega, como el Fernández de Argentina y todos esos peleles y títeres, pues no son más que títeres de la masonería sionista mundial. Y quien verdaderamente quiere mover los hilos en México es la masonería
sionista, masónica, mundial, que maneja intereses ocultos y extraños para destruir a México, y que mucha gente ignorante y inconsciente verdaderamente no entienden que lo que va en juego es la soberanía de México. No solo es de que Frena esté levantando la voz para destituir a este engendro perverso y verdaderamente masónico de López, sino que aquí lo que va en juego es la soberanía de México. Y mientras a las personas no les caiga el 20 y no entiendan que en México se quiere implementar un plan masónico, pues no van a entender por qué el movimiento Frena está haciendo todo lo posible por liberar a México. Porque no solo se trata de levantar la voz por nada, se trata de entender que lo que está pasando en México está pasando a nivel mundial y que ya pasó lamentablemente en países como Cuba y Venezuela, a donde la masonería satánica, perversa y depravada, pues ya destruyó a esos países hermanos de Cuba y Venezuela, convirtiéndolos en unos basureros totalitarios comunistas, y que eso no lo vamos a permitir en México, porque los mexicanos patriotas que tenemos conciencia y que usamos el cerebro, pues estamos conscientes que lo que verdaderamente está defendiendo Frena o el movimiento nacional ciudadano, pues es liberar a México, verdaderamente defender la soberanía de México, para que los mexicanos verdaderamente entiendan que solo el pueblo unido es como logrará que México sea un gran país, y que muchas personas piensan que solo Frena o este movimiento ciudadano pues solo está levantando la voz para destituir a López Obrador, pero no es así, porque independientemente de eso, Frena tiene conciencia que a través del Foro de Sao Paulo, de las Naciones Unidas y de la masonería sionista mundial perversa, demoníaca, satánica y verdaderamente repugnante, pues tiene un plan para destruir a México. Y los mexicanos conscientes que sabemos eso, entendemos que el pueblo de México y los millones de mexicanos tienen que levantar la voz, porque actualmente va de por medio la soberanía de México, y que lo que no se haga en este año 2020 ya no se hará a partir del 2021. Pues López quiere ganar tiempo para que verdaderamente a partir del 2021 implemente un fraude electoral a través del INE y así logre establecer su sistema totalitario masónico. Entonces eso no lo debemos de permitir, y los mexicanos ya tienen que abrir su mente y verdaderamente entender que lo que va de por medio en México es la soberanía de México. No solo se trata de estar levantando la voz para destituir a López Obrador, se trata que los mexicanos patriotas tienen que defender la soberanía de México, y entre eso yo convoco a los militares, a los empresarios, a todos los ciudadanos de buena lid que aman a México, que verdaderamente tienen que entender que tienen que hacer todo lo posible para que México sea un país libre y soberano, pero sobre todo convoco a todos los mexicanos y a las mexicanas que verdaderamente aman a México a que levanten la voz, porque el movimiento Frena es un movimiento ciudadano, un movimiento a donde amas de casa, obreros, campesinos, empresarios, comerciantes, profesionistas, chicas lindas, mujeres patriotas y valientes están levantando la voz para un mejor país. Frena no es un movimiento político, Frena es un movimiento ciudadano de ciudadanos conscientes que no quieren a este México, que no quieren a este sistema del dictadorzuelo comunistoide López Obrador que está destruyendo a nuestra amada patria, sino que Frena es un movimiento ciudadano para que México sea un mejor país, para que todos los ciudadanos mexicanos tengan oportunidades y para que verdaderamente se defienda la soberanía y verdaderamente haya justicia en este país que es México. Entonces deben de entender, amigos, ya en pocas palabras, que el movimiento Frena verdaderamente está combatiendo a la masonería sionista mundial, a estos entes demoníacos, satánicos y perversos depravados que se empeñan en destruir a México, y que eso lo hicieron en Rusia lamentablemente, que eso lo están aplicando actualmente en Cuba, en Venezuela y también en China, porque aunque China tenga un sistema capitalista, tiene una dictadura totalitaria, satánica, perversa, depravada, que está reprimiendo a los propios ciudadanos chinos,
y que es un plan para verdaderamente destruir a la entera raza humana, implementar dictaduras a nivel mundial, aquí en América Latina, pero sobre todo en México. Y que mientras las personas no tengan conciencia de lo que verdaderamente se está jugando en México, pues no van a entender por qué estúpida y tontamente critican a Frena, porque Frena representa a todos los ciudadanos mexicanos. Frena no es un grupo de gente revoltosa, mitotera, que nada más están perdiendo el tiempo. Frena es un grupo ciudadano de mexicanos conscientes y patriotas que están levantando la voz en su derecho constitucional del artículo 1, 6, 7, 8, 9, 11 y 39 constitucional mexicano, a donde el poder dimana del pueblo, pero también el movimiento Frena, este movimiento ciudadano, tiene conciencia que detrás de este títere masónico, satánico, perverso de López Hablador, hay intereses de la masonería mundial por destruir a México y que eso no lo vamos a permitir. Los mexicanos patriotas tenemos conciencia de eso y vamos a levantar la voz para que verdaderamente México sea un país libre y soberano, y que yo invito a los mexicanos que verdaderamente aman a México, que en vez de estar criticando, insultando y verdaderamente denigrando a Frena, pues mejor se pongan a levantar la voz y que verdaderamente, en vez de estar criticando a este ciudadano patriota de Gilberto Lozano que está dando la cara por 130 millones de mexicanos y que muchos no tienen conciencia de lo que va en juego en México, mejor pónganse a hacer algo por México, levanten la voz. Si es que verdaderamente aman a México, aman a sus hijos, aman a su familia, pero aman sobre todo a este gran país que es México. Amigos, creen conciencia y que tengan muy bonito y excelente día y entiendan que lo que no se haga a partir de este año 2020, pues ya no se hará a partir del 2021 y que verdaderamente México llevará un rumbo incierto e indefinido y que si no queremos eso, verdaderamente tenemos que ya levantar la voz a partir de este año 2020, dejar la apatía, que es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México, levantar la voz si verdaderamente se dicen mexicanos y si verdaderamente aman a este gran país que es México. Viva México, que tengan un bonito y maravilloso día y entiendan que el movimiento Frena es un movimiento ciudadano para el beneficio del pueblo de México, pero sobre todo para que México se convierta en una potencia mundial y sea uno de los países líderes a nivel mundial y en el cual los mexicanos tengan justicia en todo México. Amigos, que tengan un bonito y maravilloso día y verdaderamente creen conciencia que en vez de estar criticando al movimiento Frena, mejor si se dicen mexicanos, levanten la voz y participen, verdaderamente apoyen a nuestros hermanos mexicanos que están levantando la voz en la medida de sus posibilidades, aportándoles agua, alimentos, víveres, cobijas o lo que esté en la medida de sus posibilidades, y que también se entiende que hay muchas personitas que no pueden ir porque están trabajando o tienen otras actividades en su núcleo familiar, pero si en la medida de tus posibilidades está aportar algo, una botellita de agua, unas galletas, unos alimentos, unos panecitos, alimento, comida, víveres, agua, cobijas o lo que esté en la medida de tus posibilidades, aún una botellita de agua es una gran ayuda. Porque si tú das una botellita de agua y esa botellita de agua lo dan 1,000, 2,000, 4,000, 7,000 personas, pues ya se hacen 7,000 botellitas de agua. Entonces, si tú puedes apoyar en la medida de tus posibilidades a Frena y a los ciudadanos patriotas que están dando la cara y lo están dando todo por México, por tus hijos y por tu familia, pues yo creo que lo mínimo que pueden hacer los mexicanos que son patriotas y que aman a México, pues es apoyar en la medida de sus posibilidades a este gran movimiento ciudadano y patriota que es Frena. Amigos, creen conciencia y que tengan un bonito y maravilloso día. Viva México y verdaderamente entiendan que si aman a México, levanten la voz para que México sea un país mejor. Que tengan un bonito y maravilloso día. Muy buenos días. Creen conciencia.